para los que no pudieron unirse a esta. Igual no es que va a haber más clases, solamente es como para ayudarlos, porque no puedo dar la parte académica por motivos laborales. Entonces, vamos comenzando. Como tal, haciendo algo de una forma muy generalizada, bueno, como yo normalmente lo enseño, nosotros conocemos de que, de forma general, esta es una impedancia por la cual, si de alguna u otra forma fluye corriente en este sentido, esta impedancia se polariza de la forma más, menos, y este es el voltaje de la impedancia. Vamos a llamarla R, este es el voltaje de la resistencia. Exactamente se polariza de esta forma y se va a medir el voltaje más aquí, menos acá, de esta forma. Y esta es una corriente Izuki, tal que si nosotros mantenemos la ley de Ohm, mantenemos el voltaje. Desactiven los audios, por favor. Mantenemos de que el voltaje en un elemento es igual a la corriente que pasa por este elemento. ¿Ya? Manteniendo el mismo concepto, si nosotros tenemos que la corriente va en este sentido, ¿verdad? Es un nuevo caso, entonces se polariza más menos. Y esta va a ser nuestro nuevo voltaje VR. Y esta es nuestra corriente I. ¿Ya? Esto se da, y es lo que siempre hemos hecho en un circuito muy grande, cuando tenemos diferentes elementos, diferentes resistencias más que todo, y hacemos mallas, hacemos Norton, hacemos la de corrientes o la de voltajes. No hay problema ahí porque no son semiconductores, o sea, ellos pueden conducir la corriente como son elementos pasivos bidireccionales, pueden conducir la corriente en cualquier sentido y lo permiten, simplemente se polarizan de diferente forma. ¿Ok? Pero cuando nosotros ya entramos a la parte de electrónica, entramos a la parte de semiconductores. Un semiconductor, como su nombre lo dice, es un elemento que permite el flujo de corriente en un solo sentido. En este caso, estamos hablando de un diodo. El diodo normal, no estamos hablando de diodo Zener por si acaso. El diodo normal solamente permite el flujo de corriente en este sentido, en la dirección de donde apunta la flecha. Si apunta para abajo, la corriente va para abajo. ¿Qué más? ¿Cómo se va a polarizar este diodo? Estrictamente como que si fuera un elemento pasivo. Por aquí entra la corriente, por aquí sale. Más o menos, entonces este va a ser el voltaje del diodo, esta va a ser la corriente del diodo, y este sería prácticamente el par ordenado que nosotros tenemos que siempre representar de cada punto. ¿Cuál es el par ordenado? El que le dicen punto de operación. El punto de operación se lo representa como Q, vamos a llamarlo Q del diodo, punto de operación del diodo, así se lo lee, y es un par ordenado de voltaje del diodo, coma, corriente del diodo. ¿Ok? Ya que tenemos el diodo aquí, vamos a ejemplificarlo un poco más con sus dos casos. El primer caso, la corriente va en este sentido, ¿ok? Más o menos voltaje del diodo, corriente del diodo va en este sentido. Quiero aclarar algo muy importante. De aquí en adelante no vamos a tener ejercicios en los cuales haya solamente una fuente de voltaje. Ojo de que la posición de esta fuente de voltaje representa una dirección de corriente estricta. O sale o entra. Entonces nosotros para evitar, cuando tenemos varias fuentes de voltaje, que es el problema, para evitar hacer mallas, porque lo que no hay que hacer aquí es mallas, es el peor camino. Entonces nosotros comenzamos a asumir direcciones de corriente de mayor a menor potencial. O sea que si aquí tengo 3 voltios, aquí tengo un camino, acá tengo neutro, que sería 0 voltios en otras palabras, y acá tengo otro camino, y este de aquí es menos 5 voltios, y acá tengo otro camino, y este es menos 10 voltios.
pues entonces la pregunta es por dónde iría la corriente. Si a mí me interesaría saber la corriente de este camino que está aquí, solo este camino, pues veo, 3 voltios es mayor que 0 voltios, entonces la corriente va de mayor a menor potencial. Y esa sería la corriente con la diferencia potencial de 3 al 0. Siempre es a cada potencial. Cada potencial representa una función. ¿Perdón? No entendí la pregunta si es que me preguntaste algo. Bueno, si nosotros queremos ver en el camino de aquí para acá, entonces 3 es mayor que menos 10, por lo cual la corriente iría en este sentido. Si quiero ver de 3 a menos 5, de mayor a menor potencial. Y prácticamente este es el mayor potencial de los otros 3 que existen. Ahora, si yo quiero analizar el menos 5 voltios, pues veo de 0 a menos 5, mayor es 0 voltios, entonces la corriente iría así. De 3 a menos 5, la corriente iría así. Y entre menos 10 y menos 5, mayor potencial es menos 5, ¿verdad? Ojo que tienes que escalarlo en la horizontal, ¿verdad? Esto es más, esto es 0, y acá están los menos. Estamos hablando de que esto es menos 10, menos 5. Él es mayor, está más a la derecha que el voltaje que está acá, ¿verdad? Este voltaje es más negativo. Entonces, este voltaje es mayor que menos 10 y la corriente iría en este sentido. Prácticamente ese tipo de análisis hay que hacer cuando nosotros tenemos semiconductores. ¿Por qué? Porque si yo tengo 3 caminos que apuntan para abajo, o sea, no me está dando más opción de que apunte para abajo, ponte que en este camino esté el diodo, entonces mi asunción es de que el diodo está encendido. O que tengo en este camino que todos apuntan para arriba y el diodo está apuntando para abajo, ¿verdad? Digamos que aquí yo tengo un diodo en esta forma. Entonces me está diciendo de que el diodo te permite la conducción para abajo, es lo que él permite. Pero el circuito como tal, los potenciales que hay en el circuito, todos dicen de que la conducción de corriente por el punto cero tiene que ser para arriba. Entonces, si tú tienes esto, te está diciendo el circuito, perdón, el semiconductor te permite solamente que conduzca para abajo, pero el circuito te dice que la corriente estrictamente tiene que salir. O sea, es como tener el segundo caso, que sería esto. Si yo de alguna forma llego a saber de que la corriente intenta ir en este sentido, el diodo no funciona. Entonces, hay dos estados, estado encendido y estado apagado. Y esto se lo ve usualmente en una gráfica. Una gráfica de corriente de diodo versus voltaje de diodo. En donde nosotros tenemos un punto llamado voltaje de diodo de activación, o otros le dicen voltaje de codo, es exactamente lo mismo, en el cual, si tú estás a la izquierda de este punto, no hay conducción, y si tú estás a la derecha de este punto, tienes conducción. Entonces, nosotros desde este punto que está aquí, para acá, es la zona de apagado. Y obviamente para el lado de acá es la zona de encendido. ¿Ok? Entonces, recapitulemos con lo que hemos visto acá. Si nuestro diodo está encendido, voy a borrar esto de aquí que no me interesa. Ok, si nuestro diodo está encendido, estamos en la parte de la izquierda, el equivalente de un diodo, tenemos dos equivalentes. Ideal y real. Voy a poner los dos aquí mismo, ¿ok? ¿Cuál es el ideal? El ideal, voy a rectificar esto. Esta curva que está aquí es la curva de un diodo real. O sea, desde el punto de activación hacia la derecha es una pendiente. Y si estuviéramos hablando de un elemento real, perdón, ideal, desde el punto de activación es una vertical.
¿ok? Pero el punto de activación se mantiene fijo en ambos. El punto de activación, esto es un dato, ¿ok? Entonces, si nosotros hablamos de un diodo ideal, mantenemos lo siguiente. Dice aquí que a más corriente se mantiene el mismo nivel de voltaje, ¿verdad? No nos estamos desplazando hacia la derecha ni hacia la izquierda. Simplemente sube la gráfica. Si solamente sube de forma vertical, significa que a más corriente el voltaje es el mismo, o sea que su equivalente es el siguiente. Tú ya polarizaste el diodo de esta forma conduce, ¿verdad? De arriba para abajo, entonces pones la misma polaridad, prácticamente ese es tu voltaje de diodo, y pones el equivalente ideal. El equivalente ideal no es nada más que una fuente de voltaje con el valor voltaje de diodo de encendido. Voltaje de diodo de encendido. Y obviamente con la corriente en este sentido, I de diodo. ¿Ok? Eso es si estamos hablando de un diodo ideal. ¿Qué es un diodo ideal? Un diodo ideal es un elemento que no tiene pérdidas. Significa que a mayor corriente la diferencia potencial entre sus terminales es exactamente la misma. Por aquí puede pasar 1 amperio y el voltaje de diodo encendido, vamos a asumir de que esto es de silicio, ¿ok? De silicio. El voltaje de silicio, el voltaje de diodo de encendido de silicio es 0.7 voltios, el de germanio es de 0.3 voltios. Este es el que más se usa siempre. Entonces puede pasar 1 amperio por aquí, aquí va a valer 0.7 voltios. 2 amperios, 0.7 voltios. 1 miliamperio y esto sigue valiendo 0.7 voltios. Lo único que importa es que la corriente vaya de arriba para abajo y sea positiva. No importa si está en mili, no importa si está en micro o en amperios. No importa. La cosa es que existe y sea positiva. El otro caso es el equivalente real. Todos se representan de la misma forma en su equivalente físico. En su equivalente eléctrico tiene otra representación, el elemento real. El elemento real haces la misma analogía, se polariza de arriba para abajo, ¿verdad? Más aquí, menos acá. Se polariza de la misma forma. Y la cosa es, ¿cómo hago esta analogía? Aquí tengo la analogía de que a más corriente, más voltaje, ¿verdad? Si aumento la corriente, aumento el voltaje. Sigue aumentando la corriente, sigue aumentando el voltaje. Entonces, el equivalente será, y esto tiene un offset, ¿verdad? Comienza desde aquí. De aquí hacia la izquierda ya no existe. Entonces, el equivalente es voltaje de diodo de encendido y una resistencia de diodo. Esta es la I de diodo, tal que el voltaje de diodo, ¿ok? El voltaje de diodo es todo esto. El voltaje de diodo aquí va a ser igual al voltaje de diodo de encendido más la corriente que pasa por el diodo por la resistencia propia de este diodo. Tal que si nosotros tenemos corriente aproximadamente cero, el voltaje de diodo es igual al de encendido, o sea, estaríamos exactamente en este punto. Aumenta un poco la corriente, aumenta este término que está aquí, entonces nos movemos más a la derecha. Y así es como vamos tabulando la gráfica. ¿Ok? Y acá el voltaje de diodo no es nada más que el voltaje de diodo de encendido. Que esto es un dato de la gráfica o te dicen exactamente de qué es el material. ¿Cómo sacas la resistencia del diodo? Va a depender de la pendiente. La resistencia del diodo va a ser igual a la pendiente de la zona de diodo a la menos 1. ¿Ok? Sacas la pendiente que está aquí, la pones a la menos 1 y esa es la resistencia del diodo. Esto en el caso de que esté encendido. Caso ideal, caso real. Hay unos profesores que le dicen, considere diodo ideal, solamente te dicen diodo ideal. Cuando solamente te dicen de que el diodo es ideal, no te dicen ideal de silicio o ideal de germanio o tiene la siguiente gráfica. Si solamente te dicen que es ideal, significa que el voltaje de diodo de activación es exactamente 0 voltios. ¿Ok? Si te dicen de que es de silicio, voltaje de diodo de activación, 0.7 voltios. Y si te dicen de que es de germanio, voltaje de diodo de activación igual a 0.3 voltios. Son los 3 datos que deberían tener en cuenta. Más que todo estos dos.
Ahora, que si te dice que es el silicio, tú pones aquí que esta fuente vale 0.7 voltios y esto 0.7 voltios y esta es su resistencia de diodo respectiva según la gráfica. Si te dicen de que es de germanio, 0.3, 0.3. Si te dicen de que es ideal, tú pones aquí que esto vale 0 voltios, pero tienes que recordar también de que una fuente de voltaje en 0 voltios es lo mismo que decir un cortocircuito, ¿verdad? Una fuente de voltaje en 0 voltios significa cortocircuito. Una fuente de corriente en 0 amperios significa un circuito abierto. Es por eso de que hay profesores que le dan un tercer modelo, el cual te dicen de que si es ideal puro, el equivalente es un cortocircuito, pero es exactamente tener en cuenta de que el voltaje del diodo sería 0 y una fuente de voltaje en 0 voltios es un cortocircuito. Es exactamente lo mismo. ¿Hasta aquí tienen alguna consulta? ¿No hay consultas? Ya, profe. Ya, entonces les estoy dando las partes más resumidas y que se acuerden de estas cosas puntuales que lo vieron en algún momento en redes 1, creo que ya cambió el nombre, pero sigue siendo exactamente lo mismo. Ya, ok, tenemos la parte de conducción de un diodo. Ahora la parte de apagado es súper sencillo. Como te digo, tú vas a considerar esto, que la corriente va para abajo o va para arriba, dependiendo del circuito, ¿verdad? De las diferencias de potenciales que hay en el circuito. Ahora, ¿qué es lo que pasa si esa diferencia de potencial te dice que la corriente va a ir para arriba? Si te dice que la corriente va a ir para arriba, quedamos de que esto es un semiconductor, ¿verdad? Y un semiconductor solamente te permite el paso de corriente en un sentido. ¿En qué sentido? En el sentido donde apunta la dirección del diodo, del elemento. Y si la corriente va en sentido opuesto a este no la deja pasar. ¿Qué significa de que no deje pasar la corriente? De que la corriente es cero. O sea, de que esto estrictamente se hace 0 amperios. ¿Qué significa 0 amperios en un circuito? En un circuito, 0 amperios se representa como un circuito abierto, ¿sí no? 0 amperios es un circuito abierto. Y este es el equivalente del diodo, tanto ideal como real. ¿Por qué? Porque desde este punto hacia la izquierda, nosotros tenemos corriente cero, ¿verdad? Corriente cero es la gráfica, cualquier voltaje. Entonces el equivalente es el siguiente. Por aquí hay 0 amperios. Y la forma de medir el diodo para la gráfica, la forma de medir el voltaje del diodo para la gráfica es, este voltaje de diodo siempre se le llama voltaje de ánodo a cátodo. Esto es ánodo, esto es cátodo. Así que siempre lo vamos a medir de la misma forma cuando hablemos de una gráfica. Este es el voltaje de diodo. ¿Qué voltaje va a ser aquí? Es la pregunta. Normalmente siempre se confunden pensando de que si el elemento está apagado, el voltaje del diodo va a ser de 0 voltios, porque está apagado, y eso es mentira. Según la gráfica, tú puedes estar en este punto que el voltaje es mayor que 0 y menor que el voltaje de activación. Puedes estar en este punto que efectivamente es 0. Puedes estar en el punto por acá que puede ser menos 5, siempre y cuando la corriente sea 0. ¿Qué caso podemos dar de aquello? Podemos tener lo siguiente. Antes de hacer lo que voy a hacer, voy a explicarles esto rapidito. Creo que no se les han explicado. Ya. Yo no voy a trabajar con fuentes.
yo voy a trabajar con puntas de potencial, porque con puntas de potencial es mucho más sencillo trabajarlo que en adelante, entonces tú tienes que cambiar del equivalente de fuente a punta de potencial. ¿Cómo haces eso? Súper sencillo, así que presten atención. Primer paso, la fuente a la cual tú la quieres transformar a punta de potencial, la fuente, uno de sus dos terminales, acuérdate que tienes terminal positivo y terminal negativo, ¿verdad? Uno de sus dos terminales, no importa cuál, tiene que estar estrictamente a neutro. Si el terminal está en neutro, puedes hacer el cambio. Si no está en neutro, no puedes hacer el cambio. Tienes que ver cómo mueves la fuente para hacer el cambio. Ok. En este caso, si está un terminal a neutro, entonces como está un terminal a neutro, tú eliminas el otro terminal. ¿Ok? Eliminas el otro terminal, lo mantienes así, como que abres esto de aquí y pones un punto. En ese punto, haces lo siguiente, le pones el nombre de la fuente. ¿Cómo se llama la fuente? La fuente se llama B1. No le pongas aún que B1 vale 10 voltios. Le pones el nombre de la fuente. B1. Y lo multiplicas por el signo que está tocando el circuito. Acuérdate que yo te dije que de la fuente, un terminal toca el neutro y obviamente el otro terminal tiene que tocar el circuito. En este caso, este es el circuito. ¿Qué terminal está tocando el circuito? Está tocando el más. Entonces, esta fuente tiene un valor de más B1 voltios. Que ahora B1 vale 10 voltios, significa que esto vale más 10 voltios. ¿Ok? Más 10 voltios es el potencial que tenemos aquí. Acá tenemos 0 voltios porque esta cierra, entonces la corriente intenta ir de mayor a menor potencial, ¿sí o no? Intenta ir de mayor a menor potencial. Es la dirección de la corriente. Ahora, de que tenemos un semiconductor en el camino, el cual la corriente estrictamente por él tiene que ir para arriba, significa de que él no va a conducir. Y como no va a conducir, ¿cómo trabajaría este elemento? Como un circuito abierto, ¿verdad? Y como trabaja como un circuito abierto, es el equivalente, el diodo está apuntando para arriba, ¿verdad? Así mediríamos el voltaje del diodo, ¿verdad? ¿Ok? Esta corriente que está aquí, que es algo simbólico nomás, no existe, ya acabamos de aclarar que es cero. Esa era la tendencia de la corriente por parte del circuito. Y este es nuestro equivalente. Tenemos el siguiente. Tenemos arriba un más 10 voltios, tenemos aquí circuito abierto, más menos voltaje de diodo. Aquí vamos a medir el voltaje del diodo. Una resistencia y neutro. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el voltaje del diodo? Necesito saber cuál es el voltaje del diodo. Para eso necesito saber cuál es el voltaje en este terminal y el voltaje en este terminal. ¿Cuál es el voltaje en el terminal que está aquí abajo? Pues veamos, si yo tengo un circuito abierto, la corriente que pasa por aquí es estrictamente de cero, pues ¿verdad? No hay por dónde más pasar. Y como la corriente que pasa por aquí es cero, bueno, vamos a la ley de Ohm, voltaje en una resistencia es igual a la corriente que pasa por la misma resistencia, la cual la corriente es cero, el voltaje de resistencia es 0 voltios. Entonces, siempre que tú tengas un circuito abierto y tengas resistencias en el camino, su voltaje es cero. En otras palabras, es un cortocircuito. Eso significa 0 voltios siempre, un cortocircuito. Y esto es lo que tienes, este es tu equivalente final. El voltaje del diodo va a ser igual a el voltaje en este punto, que tienes en este punto, tienes 0 voltios, menos el voltaje en este punto. ¿Qué voltaje tienes en este punto? Tienes más 10 voltios. Voltaje de diodo es igual a menos 10 voltios. Y si te das cuenta, este es un circuito en el cual te queda que el punto de presión está por acá, en menos 10 voltios, con, aquí no hay corriente, 0 amperios, 0 amperios, estás dentro de la gráfica. Ya ese sería el punto de presión del diodo para ese caso en el cual está apagado. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Copien eso de ahí de una forma rápida para hacer el ejercicio. Disculpa, yo tengo una pregunta. Sí, cuéntame. Ya, si yo tengo un circuito en el que tengo varios diodos y me piden el punto de operación para cada uno, Ajá. entonces y resulta que uno de esos está apagado, entonces yo tengo que aplicar este procedimiento para hallar el voltaje de ese diodo nada más y ese sería su punto de operación, ¿verdad? Porque la corriente no pasa por el ramal en el que está.
Claro. Ah, ya listo. Ya, eso lo vemos claro aquí que tenemos 3 diodos. Ya, mira, de aquí te pueden pedir como tal el punto de operación, ¿verdad? Punto de operación de ese diodo. Lo pones entre paréntesis, ¿verdad? Es voltaje de diodo, coma, corriente de diodo. Voltaje de diodo te quedó menos 10 voltios, ¿sí o no? Corriente del diodo te quedó 0 amperios porque es un circuito abierto, este elemento está apagado. Y este es el punto de operación de este diodo. Ahora que te pidan, ¿qué más te piden? ¿Te suelen pedir esto? Te suelen pedir de que este punto lo grafiques aquí, en la curva, y también te piden la recta de carga. Ok, hagamos un punto aparte para hacer la recta de carga. La recta de carga no es nada más que una expresión, una función tal que tú tienes como variables los puntos de operación, los parámetros del punto de operación del diodo. ¿Ok? ¿Cuáles son los parámetros? Estos son los parámetros. No les vas a dar el valor que ya sabes que son. Los vas a dejar como variables, como tal. Los deja como variables. Entonces, ¿cómo haces eso? Mira, es sencillo. Lo que ustedes se van a confundir normalmente puede ser en el caso de que te pidan la recta de carga de un diodo que está apagado. O sea, ¿cómo hacemos eso? Está apagado siempre, entonces no sé nada. Usemos este ejemplo que está aquí. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer para ese caso? Mira, te quedó que esto está en más 10 voltios. Tú ya sabes de que el diodo está apagado. Tú sabes de que el diodo está apagado, pero no te va a interesar ahorita. ¿Ok? Este es tu equivalente físico. El eléctrico ya sabes que es un circuito abierto, ¿sí o no? Pero vamos a trabajarlo solamente para la recta de carga. Vamos a usar el equivalente físico. No me interesa si el diodo es ideal, no me interesa si es real, si está conduciendo o está apagado. No me interesa nada de eso. Lo único que me interesa es poner lo siguiente. A pesar de que sabemos de que esto no va a pasar. Vas a poner de que tú obviamente mides el diodo de esta forma, pues, ¿verdad? De esa forma se mide el voltaje del diodo. Y como de esa forma se mide el voltaje del diodo estrictamente para que él conduzca en el caso de que conduzca, esa va a ser la dirección de la corriente del diodo. ¿Sí o no? Eso es si es que el diodo conduce o no conduce. Ya sabemos que no conduce, pero ahorita no nos interesa eso. Pones eso de esta forma, y obviamente si por aquí pasa I de diodo, pasa por acá también, pues, ¿no? Va de abajo para arriba. Entonces, planteas la expresión de este camino. ¿Cómo yo planteo la expresión? La diferencia de voltaje entre inicio y fin es igual a la sumatoria de voltajes de cada elemento. ¿Qué significa esto? La diferencia de voltaje entre inicio y fin. Mi trayectoria comienza aquí y termina acá. ¿Por qué comienza aquí y termina acá? Porque yo ya definí que la corriente va de abajo para arriba. Entonces, inicio, fin. ¿Cuál es la diferencia potencial? 0 voltios menos más 10 voltios. Es igual a la sumatoria de voltaje de cada elemento. Si por aquí pasa la corriente ID para arriba, ¿verdad? Esto se polariza más, menos. Y este sería más, siempre es el primer signo, más resistencia, vamos a ponerle resistencia R nomás, ¿ya? Después nos confundimos diciendo que es resistencia del diodo. Más R por I del diodo, siguiente elemento es el de aquí, más voltaje de diodo, sales del voltaje del diodo, ya estás en el punto final, se acabó. Y esto sería menos 10 es igual a R I de diodo más voltaje de diodo. Entonces, miremos lo siguiente. Normalmente cuando te piden que saques la recta de carga, te piden que grafiques todo, exactamente todo en el circuito. ¿Qué es todo? Todo es esto de aquí.
de este color, vamos a poner la curva característica. Esta curva característica es, asumamos de que el diodo es de silicio. ¿Ok? El diodo que está aquí es de silicio. ¿Cómo hacemos esto? Entonces, si es de silicio, yo sé que tiene un voltaje de activación en 0.7. Solo me dice que es de silicio puro, entonces la gráfica la vamos a hacer de este color que damos, ¿verdad? En 0.7 se va totalmente para arriba. Solo me dice que es de silicio. Y esto se va hasta el infinito. Esa es la curva característica y ahora vamos a hacer la recta de carga. ¿Ok? La recta de carga, ¿cómo lo hacemos? Es sencillo, ya tienes la expresión que está aquí. Esta es la expresión de la recta de carga. Una expresión donde te quedan como variables el punto de presión. Vamos a asumir de que eres de 1 kilo ohmio, ¿ok? Entonces tú pones lo siguiente, pones un cuadrito que diga voltaje de diodo y de diodo. Y haces cortes por cero. ¿Qué pasa si la I de diodo vale 0 amperios? Si esto vale 0 amperios, 0 por 1K es 0 igual, voltaje del diodo te queda menos 10. ¿Qué es lo que pasa si el voltaje del diodo es vuelta 0 voltios? 0 voltios aquí te quedaría que I de diodo sería menos 10 dividido para 1K. Estaríamos hablando de menos 10 miliamperios. ¿Sí o no? Tendrías ese par de puntos ordenados. Coges ese par de puntos y tienes menos 10 0 amperios, que sería por aquí más o menos. Menos 10 con 0 amperios, ¿sí o no? Y el punto acá sería 0 con menos 10 miliamperios. 0 voltios, menos 10 miliamperios, asumemos que está por aquí. Menos 10 miliamperios. Tienes esos dos puntos y como es algo lineal, los coges y lo unes. No, ya sumamos de que sí toca ahí. Ya. Y esto que está aquí es la recta de carga. Esto es la curva característica. Y siempre, ojo ahí, siempre, la intersección entre la curva característica y la recta de carga, la intersección entre la curva característica y la recta de carga es el punto de operación del elemento. Y veamos, está intersectando en este punto. ¿Cuál es este punto? Este punto es menos 10 voltios, 0 amperios. ¿Cuánto es el punto de operación que nosotros calculamos? Menos 10 voltios, 0 amperios. Lo puedes sacar de dos formas, calculándolo o sacándole la recta de carga e intersectándolo con la curva característica y te queda exactamente lo mismo. ¿Ya? O sea, tienes las dos formas de calcular el punto de operación. Lo más ideal es calcularle la primera forma. Normalmente te piden la parte de acá cuando quieren hacer un concentrado de toda la evaluación. O sea, quieren saber de que sepas toda la temática. Por cierto, no escribo la palabra completa para que ustedes anoten las palabras esenciales, como CC puede ser cortocircuito, como puede ser curva característica. RC puede ser un arreglo RC, pero en este caso es recta de carga. Así que por eso yo pongo abreviado todo para que ustedes sí lo anoten. Ya si ustedes no lo anotan, ustedes son los que en la materia, pues no. Entonces, este es prácticamente un resumen de todo lo que puede abarcar un ejercicio. Obviamente con un solo diodo y eso de. Si tienen alguna duda, me la hacen saber. Voy a comenzar con el ejercicio propuesto.
A ver. Para el siguiente circuito, determinar el estatus y comportamiento de los diodos, el punto de operación del diodo 3, la recta de carga del diodo 3 y el valor de VO1. Ya. Me están pidiendo todo respecto a este diodo que está aquí. Y el voltaje en este punto. Ya. Normalmente lo que tienes que hacer es primero redibujar el circuito de la forma más amigable posible. Una vez que lo tengas bien redibujado, viene la siguiente parte que es asunción. Asunción es asumir de que tal diodo puede ser que esté en este estado, tal diodo esté en este estado, y sigues. Y una vez que tienes la asunción, a ver, primero voy a poner redibujar. Segundo, asumir. Tercero, ya pues sería resolver. Esos son los tres estados que hay que hacer. Y el cuarto estado, comprobar. ¿Qué vas a comprobar? Vas a comprobar la asunción que tuviste. Si compruebas de que todo lo que asumiste está bien, significa de que esta solución es la correcta. Si no, vuelves otra vez. Asumes nuevamente, resuelves, vuelves a comprobar. Si no se cumplen todas las asunciones, significa que volviste a asumir mal y vuelves otra vez. Este es el círculo vicioso cuando no saben redibujar. Si no sabes redibujar, no puedes ver bien la asunción. ¿Ya? Y normalmente las lecciones son media hora, creo que sí lo saben. Son de media hora y volver a hacer un ciclo de este de aquí no te da tiempo para nada. Entonces, veamos. Primer paso, redibujar. ¿Qué es redibujar? Para mí redibujar es cambiar todas las fuentes, en este caso solo hay una, a puntos de potencial y mandar arriba potencial positivo, negativo, lo que sea, y abajo neutro, nada más que neutro. Entonces, veamos. ¿Cómo cambiamos esta fuente? Esta fuente que está aquí la cogemos y ponemos un cable aquí, ¿verdad? Porque esto de aquí ya desaparece. ¿Por qué podemos poner un cable aquí? Porque tenemos que un pin de esta fuente está al neutro, chévere. Y ahora, ¿cómo se llama este punto? Se llama el nombre de la fuente B1 multiplicado por el signo que está topando esta parte de la fuente con el circuito. Este es el circuito, todo esto que está aquí arriba. Este es el punto donde toca, entonces está tocando con el signo menos, ¿verdad? Entonces esta fuente se llama menos B1. B1 vale 30 voltios, por lo cual esto es menos 30 voltios. Ahí tienes el cambio de fuente a potencial. Y comenzamos a redibujar. Para mí va así. Menos 30 voltios. O menos B1, como lo quieran analizar. Voy para abajo y ¿qué es lo que le sigue? R1. R1 de 30K. ¿Qué es lo que pasa en R1? R1 se divide para la izquierda y se divide para la derecha. Para la izquierda se divide en R2. R2 y hacia la derecha se divide a R4. Si te das cuenta, solo estoy cambiando esto para arriba, ¿no? En R2, ¿qué pasa en R2? Tienes un diodo que apunta para arriba, ¿verdad? La dirección en la que apunta es lo importante. Diodo 1 y aparte tienes R3. A la derecha tienes R4, seguido de R4 tienes una bajante que va con R5 y el diodo 2 que apunta para arriba mismo. Y acá tienes R6, diodo 3, R7, y aquí está el punto de medición. Este es punto de medición. Normalmente la simbología es de que si te quieren poner un potencial, te ponen con círculo cerrado.
Si te quieren poner punto de medición, es círculo abierto. También puedes verlo con el nombre de la nomenclatura. VO significa voltaje de salida o voltaje de medición. VO1, aquí es donde te piden medir VO1, y esto es como poner el multímetro, y esto es una fuente, el menos 30. Y ese sería el equivalente. Adicional a esto, yo lo trabajo de la siguiente forma. Yo sé que B es igual a I por R. Yo sé que B se mide en voltios, I se mide en amperios, y R se mide en ohmios, ¿verdad? Pero yo lo trabajo de la siguiente forma. Para medir en voltios, yo voy a medir en miliamperios, por ende, las resistencias las voy a utilizar en kiloohmios, ¿ok? Porque normalmente todas las resistencias están en kiloohmios, así que yo lo que hago es, ya, está en kiloohmios, no me interesa de que esté en kiloohmios, lo dejo como tal. Si dice 5 kiloohmios, lo dejo como 5, no lo dejo como 5000, lo dejo como 5. Y como sé que esto está como 5, y quiero que mi voltaje se mantenga en voltios, yo sé que si yo necesito calcular una corriente, esa corriente va a estar en miliamperios. Ojo con eso. Yo lo voy a trabajar de la siguiente forma. También te sirve mucho cuando se entren transistores de juntura unipolar. Y lo de MOSFET. Ahí se complica porque son funciones cuadráticas, y si no tienes bien en claro que las constantes están en miliamperios o en mos, se complica. Entonces, pilas con eso. Copien ese circuito y comenzamos a resolver. Profesor, Dime. una pregunta, ¿por qué hizo ese cambio de solamente esa rama para arriba? Porque yo lo veo mejor trabajarlo así. O sea, no es necesario que lo hagas así, sino que como este es mi único potencial y el resto son neutros, para mí es fácil decir, esto es negativo, esto es cero, la corriente va de abajo para arriba. ¿Ya? Pero puedes dejarlo abajo, no hay problema. No te afecta en nada siempre y cuando lo veas mejor. Es mi forma de trabajarlo en sí. No es necesario que lo hagas así. ¿Cooperen? Yo soy. Yo ya, profe. Ya. Con que una persona haya copiado, basta. A ver. Ya tenemos el primer paso, redibujar. Vamos al segundo paso, que es asumir. Y la asunción es lo más importante del ejercicio. ¿Por qué? Porque ya te digo que si asumes mal, resuelves mal, compruebas mal. Y vuelves a asumir. Entonces, tienes 3 diodos, tienes que asumir con respecto a esos 3 diodos. Asumo. Vamos a poner aquí elemento. Elemento llamado diodo 1, diodo 2, diodo 3. ¿Qué voy a asumir con respecto al diodo 1? ¿Y qué es lo que se tiene que comprobar? Ok. Primero dice que diodo 1 y diodo 3 son ideales. ¿Qué significa que son ideales? Voltaje de diodo de encendido
igual a 0 voltios, nada más, porque no me dice ideales de silicio o de germanio. Solo me dice ideales, entonces 0 voltios. Segundo, me dice que el diodo 2 con una curva característica de voltaje codo, que es el que les puse arriba también, voltaje codo, ¿sí? El de que está aquí, voltaje codo, significa voltaje de diodo encendido, es lo mismo, de 0.65 y el punto 0.85 y 50 miliamperios. Eso significa que el diodo 2 tiene la siguiente curva, tienes que dibujar la curva. Tiene el punto 0.65. Y sabes que desde el punto codo hacia la izquierda está apagado, ¿verdad? Y aparte dice que tienes el punto 0.85, 50 miliamperios. Lo vamos a poner en miliamperios entonces. Esto en voltios. 0.85, 50. Eso significa que tenga este punto, ¿ya? Que tienes un punto aquí, tienes un punto acá, puedes sacar la gráfica. Y te das cuenta que esta gráfica no es vertical, sino inclinada. Como es inclinada, tienes pendiente, por lo cual esto tiene una resistencia de diodo. ¿Estamos hablando de qué? De un diodo real, ¿verdad? Estamos hablando de un diodo real aquí. La resistencia del diodo va a ser igual a la pendiente a la -1, que esto va a ser igual a la diferencia de voltaje de diodo sobre la diferencia de corriente de diodo. Ahí tendríamos esto de aquí. La diferencia de voltaje de diodo sería 0.85 menos 0.65. Y la diferencia de corrientes de diodo. Estamos hablando de estos puntos, pues, ¿verdad? Entre estos puntos saco la pendiente, ¿no? Sería 50 miliamperios sobre 0. Perdón, 50 miliamperios menos 0. Estaremos hablando de 0.2 voltios sobre 50 miliamperios. Como ya quedamos en de que voy a dejar ese 50 miliamperios, no lo voy a dejar como 50 por 10 a la -3 o 0.005, sino que lo voy a dejar como 50, significa que la resistencia de, de diodo que me va a quedar ahí va a estar en kiloohmios, que es lo que me interesa, porque voy a sumar las resistencias que están en kiloohmios. Después voy a tener problemas al sumar. Entonces sería 0.2 dividido para 50. Eso es 0.004 kiloohmios. O en otras palabras, resistencia del diodo, 4 por 10 a la -3 kiloohmios. Que es lo mismo que decir 4 ohmios, pero yo lo voy a trabajar en kiloohmios. Ojo con eso de ahí. Con esto ya tengo qué es cada cosa. Y ahorita sí voy a llenar esta tabla. Sé que esto es ideal. Sé que esto es ideal. Y sé que este elemento es real. Ya. Asumo. ¿Qué puedo asumir con respecto al diodo 1? Solo se asume si está encendido o apagado, nada más. Entonces veamos. ¿Cómo asumo eso? Tengo aquí 0 voltios. Aquí tengo menos 30 voltios. La corriente va de mayor a menor potencial, ¿verdad? Entonces iría en este sentido. ¿Sí o no? Y yo asumiré que el diodo 1 está encendido. ¿Sí o no?
Entonces asumo que esto se llama I de diodo 1, en ese sentido. Diodo 2. Tengo 0 voltios aquí, tengo menos 30 Profe, voltios acá. disculpe que le interrumpa. ¿Puede repetir esa parte? ¿Cómo asumir que está positivo? Ah, correcto. ¿Cómo asumo de que sube? Sí, esa parte. Primero tienes que ver qué voltaje entre este y otra fuente que sería menos 30 es mayor. ¿Cuál es mayor, 0 o menos 30? Ahí 0. 0, ¿verdad? Entonces 0 es mayor que menos 30, la corriente va de mayor a menor potencial. Esa es la dirección de la corriente, de mayor a menor potencial. Ese es el camino que debe tomar ella. Entonces, como va para arriba, el diodo 1 está en su sentido de conducción. Asumo que va a conducir. Es lo que voy a asumir. Listo, muchas gracias. Ya. El diodo 2 es exactamente lo mismo, 0 y menos 30 acá. Entonces voy a asumir de que el diodo 2 está encendido también. El diodo 3 tiene 0 aquí, menos 30 acá, la corriente debería ir para arriba, pero el diodo 3 está apagado. ¿Por qué? Porque la dirección del diodo físicamente va para abajo. Entonces asumo que este diodo 3 va a estar apagado. Y esas son las asunciones que yo debo de tomar. Una vez que yo haya tomado las asunciones, voy a poner un extra aquí. Le voy a poner a la derecha. Equivalente voy a poner. El diodo actualmente está así, ¿verdad? Para arriba. El diodo 1, ¿verdad? Si yo asumo que está encendido, yo debo poner una fuente de voltaje de esta forma. ¿De cuánto? De 0 voltios, que es lo mismo que poner un cortocircuito, ¿sí o no? Porque el diodo 1 es ideal. Ese va a ser el equivalente eléctrico de lo que va a estar aquí. El diodo 2 apunta para arriba. El diodo 2 lo estoy asumiendo encendido, pero el diodo 2 es un elemento real. Como es un elemento real, tenemos que poner en la misma polarización, ¿verdad? Una fuente de voltaje con una resistencia de diodo. ¿Sí o no? Ese es el diodo 2. El diodo 3 está apagado. El diodo 3 apunta para abajo. Entonces yo voy a poner en la misma polarización, voy a poner un circuito abierto, ¿verdad? Porque está apagado. Pero tengo que medir el voltaje de diodo de esa forma. ¿Ya? Ahora, yo sé de que el diodo 1, bueno, no sé, voy a asumir de que el diodo 1 está encendido. Como asumo que el diodo 1 está encendido, significa que tiene que haber una corriente en este sentido llamada I de diodo 1, sino que es la que he puesto aquí. ¿Que sea qué? ¿Qué es lo que me importaba que sea? No me importaba que sea 1 amperio, 2, simplemente me interesa que sea positiva, ¿sí, no? Entonces pongo que lo que tengo que comprobar es que I de diodo 1 sea mayor que 0. Diodo 2 está encendido. Ah, ya, si el diodo 2 está encendido es porque yo dije de que hay una corriente que va en ese sentido llamada I de diodo 2. Vamos a ponerla aquí. I de diodo 2. Y la única condición es de que la I de diodo 2 sea mayor que 0. ¿El diodo 3 está apagado? Ah, ya, yo no puedo decir nada con respecto a la corriente porque es 0, pues, o sea, es un circuito abierto. No puedo hablar referente a ella. Lo que sí puedo decir es de que para que está apagado, ¿verdad? Significa que tiene que estar desde el punto de activación del elemento hacia la izquierda, ¿sí o no? Según la gráfica. Porque de un diodo ideal, de ese que estamos hablando exactamente, la gráfica es esta que está aquí. La gráfica es la siguiente, es ideal, se activa en 0 y hacia la izquierda. Esta es la gráfica del diodo ideal 3. Entonces, para que esté apagado, tiene que estar en cualquier parte de esta zona. Por ende, ¿qué es lo que se tiene que obtener? Que comprobar que el voltaje de diodo sea menor que el voltaje de diodo de activación,
que para este caso es 0 porque es ideal. Voltaje de diodo tiene que ser menor que 0, ¿ya? Para que se mantenga en la zona que lo estoy asumiendo, pues no, tiene que estar aquí. Es mi asunción, entonces para que esté aquí, el voltaje del diodo tiene que estar aquí, en cualquier punto de estos. Por eso pongo menor que 0. Copien esto de aquí. Ya. Con esto de aquí, ya podemos ir a cambiar al tercer paso, que sería resolver. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahorita? Cambiar del equivalente físico al eléctrico. El equivalente eléctrico sería menos 30 R1 R2 R3. Voy a poner acá el diodo 1, que está como está encendido. Es un corto porque es ideal. Y de diodo 1 R4 R5. Vamos a poner el diodo 2. El diodo 2 está encendido y es real, así que sería, sí es más o menos, ¿verdad? Más o menos sería resistencia del diodo, que ya sabemos que es 4 ohmios. Voltaje de diodo de encendido, que es 0.60 y algo creo que era. Y está el neutro, ese es el equivalente al diodo 2. Entonces, esto es I de diodo 2. Y esto sería el voltaje del diodo 2. Ya. Seguimos por acá, tenemos R6. Diodo 3 que está como circuito abierto. R7, más o menos voltaje del diodo 3. Y aquí está la medición VO1. Ese sería el equivalente eléctrico a primeros rasgos. Copien ese equivalente porque yo voy a reescribir encima de él. Entonces, para que ustedes lo tengan de base y hagan los respectivos cambios que yo voy a hacer encima de este.
Vamos a comenzar a resumir lo que podemos eliminar. Veamos, tenemos R3 en paralelo con un corto. R3 en paralelo con un corto predomina el corto, o sea, R3 no sirve para nada. Desaparece R3 para mí. Y tenemos esto de aquí. Momentáneamente, para resolver el circuito, yo veo que este ramal que está aquí no hace nada. ¿Sí o no? Si te das cuenta. Esto es un circuito abierto, ¿sí o no? Como esto es un circuito abierto, quedamos de que por aquí no hay corriente. Como por aquí no hay corriente, R3 es un corto, R7 es un corto. Así que prácticamente el circuito redibujado sería el siguiente. Menos 30, R1, R2, por aquí mismo pasa, y de diodo 1 para arriba, R4, R5, R de diodo, voltaje de diodo, si te das cuenta aquí, ¿qué tienes? Tendríamos esto exactamente, esto sería más menos el voltaje de diodo 13, ¿no? Y aquí también estaríamos leyendo VO1. Ese sería el equivalente, como tal. Es más, no sé si les han explicado, pero cuando tú mides un potencial, ¿ok? Cuando mides un potencial, este potencial es con respecto a neutro. ¿A cuál neutro? Puede ser a este neutro, al neutro acá, al de acá, cualquier neutro, porque todos son lo mismo. ¿Ok? Ese neutro es cualquiera. Y como voltaje del diodo 3 lo estoy midiendo también con respecto a neutro, es como que decir VO1 es igual al voltaje del diodo 3. ¿Ok? Pero ahorita dejémoslo así tal cual. Entonces este es el equivalente. En este caso, por aquí tienen que pasar I de diodo 2. A ver, entonces, ¿qué es lo que yo haría aquí? Lo ideal es hacer Thevenin. ¿Dónde haría Thevenin? O sea, ¿por qué hacer Thevenin? Primero hago Thevenin para reducir de estos dos ramales o estos dos, como lo quieran ver, porque este es un nodo que es común para los tres. Reducir dos ramales en uno. Para mí, la mejor reducción es la de aquí porque es la más sencilla. Y yo al hacerle Thevenin a eso que he señalado, desaparecen estos dos ramales y solo queda uno. Al yo tener un solo ramal es como tener una línea recta y hago una expresión de voltaje. Te preguntarás, ¿y por qué no hago por divisor de voltaje o por nodos? Sí lo puedo hacer por aquí por nodos y divisor de voltaje, la verdad se me hace un poquito más rápido, pero hay ejercicios mucho más complejos en los cuales esa no es la mejor opción. Y como no es la mejor opción, hacer eso podría hacerte fallar en algunas asunciones. Siempre lo ideal es hacer Thevenin. A veces demora un poco más, a veces lo simplifica mucho más rápido, pero al hacer Thevenin tú tienes una respuesta más certera y no tienes que dejar tanto en cuenta de que esto de aquí se tiene que cumplir en este punto porque si no ya todo está mal. Con Thevenin no importa aquello. ¿Ya? Entonces, lo primero que tienes que hacer es señalar a qué le vas a hacer Thevenin. Yo le voy a hacer a Thevenin a estos dos ramales porque aquí tengo una resistencia y una fuente, una resistencia neutra. Y si yo hago Thevenin de este ramal con el de acá, este ramal tiene 3 resistencias y un voltaje de diodo. Y si hago el de abajo con el de acá, es lo mismo, tiene 3 resistencias acá y un voltaje de diodo. Es muy largo eso. Aparte se me está perdiendo el diodo de interés de aquí. Entonces por eso es que no lo hago acá. Lo voy a hacer entre estos dos ramales. Entonces, lo primero que tienes que hacer es aislar ese circuito. ¿Cuál circuito? El que le voy a hacer Thevenin. 30 voltios.
R1, R2 y neutro. Aquí estoy haciendo Thevenin, ¿verdad? Entonces, como ahí voy a hacer Thevenin, ahí mido el voltaje de Thevenin. El voltaje de Thevenin y la resistencia de Thevenin. Voy a medir las dos formas en las que se puede medir el voltaje de Thevenin. La primera es la más sencilla, por corrientes. Pueden hacerlo de la siguiente forma. La corriente, esto es 0, esto es menos 30, la corriente debe ir en ese sentido. Vamos a llamarla I. Esa corriente I la puedo calcular como, no hago una malla nomás, una malla. Sería 0 menos 30, ¿verdad? Como les había explicado. 0 menos voltaje final, menos 30, es igual a la sumatoria de potenciales, que sería I por R2 más I por R1. 30 es igual a I R2 más R1. I es igual a 30 sobre R2 más R1. R2 y R1, R2 vale 30, R1 vale 30. Estamos hablando de 30 sobre 60. Estamos hablando de 1/2. Voltaje de Thevenin. Ah, ya. Aquí también podemos hacer lo siguiente. Podemos decir de que I también se lo puede medir como el voltaje de aquí menos el de acá sobre R1, ¿verdad? Tenemos diferencia potencial sobre esta resistencia, es I. Sería voltaje de Thevenin, que es el potencial en este punto, menos el de arriba, que sería menos 30, sobre R1. De donde despejas voltaje de Thevenin aquí, y te queda que es, esto es más 30, y te queda que voltaje de Thevenin es R1 por I menos 30. Voltaje de Thevenin te queda R1 por I, R1 vale 30. 30 medios menos 30. Te queda menos 15 voltios. Puedes hacerlo así tan largo como puedes hacer simplemente un divisor de voltaje, que es lo que yo me recomiendo, pero no sé si todos se acuerdan. A un divisor de voltaje de aquí a ese neutro sería el potencial que conozco en este ramal de aquí para acá, conozco menos 30 voltios, multiplicado por la resistencia desde este punto hacia el neutro, que sería R2, sobre la suma de las dos resistencias, R1 más R2. Esto es por divisor de voltaje. Esto es 30, esto es 60, esto y esto se anula, y te queda la mitad directamente. Esto es 2, esto es 1, te queda menos 30 medios, menos 15 voltios. Exactamente lo mismo sin darle tanta vuelta. De los dos caminos llegas. Este es más largo para los que no se acuerdan el divisor de voltaje, y este es para los que sí se acuerdan del divisor de voltaje. La resistencia de Thevenin sería, bueno, primero para que midas resistencia en un circuito, tienes que apagar la fuente. Apagar esta fuente, acuérdate que esta fuente era así, ¿verdad? Era así inicialmente. Apagar la fuente significa hacerle a 0 voltios. Hacer el 0 voltios quedamos en que era hacer un cortocircuito, ¿verdad? Hacer un cortocircuito. Y tienes aquí neutro. Y tienes acá neutro. Tienes que R2 está desde este punto hacia acá neutro, y R1 está desde el mismo punto hacia arriba neutro, así que R1 y R2 están en paralelo prácticamente, ¿sí no? R1 en paralelo con R2. Ambas son del mismo valor óhmico, 30 y 30 acá, el paralelo de valores iguales te queda a la mitad. 30 kiloohmios y 15 voltios, perdón, 15 kiloohmios y menos 15 voltios. Entonces, este circuito que está aquí, una vez que le has aplicado Thevenin, cambia a lo siguiente. Vamos a ponerlo por acá. Te queda voltaje de Thevenin, resistencia de Thevenin,
Y ahí sí, el circuito que está a la derecha, tal cual. R4, R5, resistencia del diodo, voltaje de diodo, neutro. Ya, y aquí tenemos nuestra medición de I de diodo 2, que sí se mantiene. Y aquí está VO1. Ok, tenemos esto de aquí. Este circuito ya es súper sencillo analizarlo. Es más, vamos a hacer un camino desde 0 hasta el voltaje de Thevenin, dado que I de diodo 2 ya está marcada. Esta I de diodo 2 polariza estas resistencias así, porque va para arriba, entra por aquí, sale por acá, entra por aquí, sale por acá, entra por aquí, sale por acá, entra por aquí, sale por acá. Por donde entra más, por donde sale menos. Entonces, la diferencia potencial del camino sería, comienzo aquí, termino acá. Comienzo en 0 voltios, termino en voltaje de Thevenin. Es igual a más voltaje de codo, se llama este de aquí, voltaje de diodo encendido, más resistencia del diodo por I de diodo 2, más R5, más R4, más R3, perdón, R de Thevenin, todas esas por I de diodo 2. Y lo que nos interesa sacar a nosotros es esto, I de diodo 2. Saber cuánto vale I de diodo 2. I de diodo 2 sería igual a menos voltaje de Thevenin, menos voltaje de diodo de encendido, sobre resistencia de diodo, más R5, más R4, más R de Thevenin. Voltaje de Thevenin vale menos 15 como tal, ¿verdad? Menos 15 y menos hace más. Voltaje de diodo encendido vale 0.65. O sea, como tal, aquí ya tenemos un numerador positivo, las resistencias son positivas, así que positivo dio para positivo, y de diodo 2 nos queda positivo hasta aquí. Habría que calcularlo. Eso sería R de 4 por 10 a la menos 3. Todos estos valores que están aquí los voy a poner considerando que ya están en K, ¿verdad? R5 vale 10K. 10K. R4, 5K. Y R de Thevenin, 15K, que es la que calculamos. La corriente que nos va a quedar aquí nos va a quedar en miliamperios. .478 miliamperios. 0.478 miliamperios. Hasta aquí. Aquí está todo el ejercicio resuelto. Hay que comprobarlo más. Con este valor que está aquí ya está todo el ejercicio resuelto. Con esto cumplimos este. Hasta ahorita vamos cumpliendo este. Sí cumple este. ¿Qué hacemos aquí? Ahora hacemos proceso inverso. Tenemos esa respuesta, podemos sacar cualquier otra respuesta. ¿Cómo cuál? Veamos. Saquemos VO1, ¿ok? ¿Cómo sacamos VO1? Mira, sabes que la corriente I de diodo 2 sigue siendo esta, ¿verdad? I de diodo 2 la puedes calcular como el voltaje de aquí menos el de acá sobre la suma de las resistencias. VO1 menos voltaje de Thevenin sobre la suma de las resistencias, que sería R de Thevenin más R4. De donde tú no conoces, esto es lo que no conoces, VO1. VO1 valdría I de diodo 2, R de Thevenin más R4 más voltaje de Thevenin. Esto vale menos 15. R de Thevenin y R4 sería la suma de ambos 20. 20K.
Y esto ya sabemos que vale 0.478. VO1 te queda tanto. VO1 te queda menos 5.43 voltios. ¿Ok? Este VO1, aparte de ser VO1, que era un dato que nos piden, VO1 lo ves acá. VO1 es el potencial de aquí, que a su vez es el mismo potencial del voltaje de diodo 3, ¿verdad? Entonces VO1 y voltaje de diodo 3 es lo mismo. Ya tenemos que el voltaje del diodo 3 va a ser lo mismo. Voltaje de diodo 3 igual a menos 5.43 voltios. Y ves en la condición. Voltaje del diodo, vamos a ponerle 3, ¿verdad? Tiene que ser menor que 0, sí cumple. Y vamos al último, la última confirmación que hay que hacer, la última comprobación, que sería I de diodo 1. ¿Dónde desapareció I de diodo 1? Aquí no está, aquí está I de diodo 1. ¿Cómo calcularía I de diodo 1? Lo más sencillo sería de alguna forma conocer el voltaje en este punto que está aquí, ¿ok? Si yo conozco el voltaje en este punto sería 0 menos el voltaje en este punto sobre R2 es I de diodo 1. Entonces tengo que ver cómo saco el voltaje en este punto. Vamos a llamarlo Vx, ¿ok? ¿Dónde está Vx en el circuito de acá? Veamos. A la derecha de Vx tenemos R4, R5, RD, V de diodo. R4, R5, RD, ya. Entonces este punto que está aquí sería Vx. ¿Sí o no? Si calculo Vx, sé cuánto valdrá, puedo calcular lo que les acabo de decir. Entonces vamos calculando Vx. Aquí mismo. Vx, bueno, ¿cómo lo calculo? Puedo calcularlo Vx menos voltaje de Thevenin sobre R de Thevenin es igual a I de diodos. Vx menos voltaje de Thevenin sobre R de Thevenin es igual a I de diodo 2. Entonces Vx vale R de Thevenin I de diodo 2 más voltaje de Thevenin. Menos 15, 0.478. Vx vale, voy a calcular. Quiero hacer una pregunta. S20, cuando suma RTH más R4, es 20K, ¿verdad? Claro, 20K. Ah, ya listo. Por eso es que te digo, esto es menos 15 voltios, ¿verdad? Esto es 20K kiloohmios y esto es miliamperios. El mili y el K se anulan y te quedan amperios ohmios, que es voltios. ¿Ya? Me queda que Vx vale menos 7.83 voltios. Y conociendo que aquí tengo menos 7.83 voltios, yo aquí puedo decir lo siguiente. Que I de diodo 1 va a ser igual a 0, que es el voltaje que está aquí, menos Vx, que es el voltaje que está acá, sobre R2. I de diodo 1 va a ser igual a menos Vx sobre R2, tal que R2 vale 30K. Y Vx vale 7.83.
voltios. Menos 7.83 voltios. Menos y menos hace más. Te queda una corriente positiva. .26 miliamperios. Y de diodo 1. Y cumpliría la primera condición. Todas las condiciones se han cumplido, así que lo que hemos realizado estaría correcto en sí. Copien esto de aquí y de ahí abajo para que copien lo otro. Profesor, ¿Sí? ¿por qué se pudo hacer esa equivalencia de Thevenin dejando de lado todo ese ramal como R4, voltaje del diodo 2, todas esas cosas? ¿Por qué? Ajá, es que como me quedé. ¿Sí te acuerdas de los ejercicios que hacían en Thevenin allá en redes 1, creo que es? Sí, sí. Ya, ¿te acuerdas de que normalmente tú lo que hacías es dejar una resistencia libre que se llama RL, ¿verdad? Entre esos terminales. Y a lo que está todo a la izquierda o a la derecha, no sé, le hacías a todo ese circuito grande, le hacías el Thevenin, ¿sí o no? Y Claro. te quedaba finalmente algo similar a esto. Voltaje de Thevenin, resistencia de Thevenin. Y aquí ponías RL. Era así, ¿verdad? Sí, así mismo. Ya, esto que está aquí es exactamente esto que está aquí. Acuérdate que esto es una fuente que va así, pues, ¿no? Y ese RL que siempre era una resistencia, actualmente es todo esto que está acá. Ese es RL. ¿Ya? Entonces, ¿por qué hice eso? O sea, la pregunta no es por qué aquí sí se pudo hacer. Creo que eso me preguntaste. Eso lo puedes hacer en cualquier circuito donde tú quieras simplificar esto. Es que la pregunta es, ¿y tú cómo logras simplificar aquí para que saques la corriente que está por aquí y que está por acá? Si aquí tienes una fuente de voltaje. Si aquí no tuvieras una fuente de voltaje, podrías haber hecho paralelo con el paralelo equivalente que está acá y no hay problema, pero aquí tienes una fuente de voltaje. Entonces, cuando tienes fuentes de voltaje, tú ya no puedes simplificarlo de la forma que lo venimos haciendo hace tiempo, sino que tienes que usar otros métodos. Para mí el método más utilizado, más eficaz y efectivo aquí es Thevenin. Entonces, por eso es que uso Thevenin aquí. No solo, cuando digo de aquí, no hablo de este ejercicio. Yo hablo de esta materia. En esta materia uso bastante Thevenin y divisor de voltaje. Entonces, no era necesario aquí hacer Thevenin, la verdad, podíamos haberlo hecho de otra forma. Pero lo que más se usa es Thevenin. Entonces, por eso lo ejemplifiqué haciéndolo por Thevenin. ¿Esa era tu pregunta? Sí, profe, solo quería ver cómo era la forma, pero sí me respondió. Ya, chévere. Vamos quitando esto. Y vamos respondiendo las preguntas, ya que hemos cumplido el proceso de la vida, ya redibujamos, asumimos, resolvimos y comprobamos. Una vez que esto se cumplió, vamos al fin. Entonces, diodo 1, estatus, encendido. Diodo 2, estatus, encendido. Diodo 3, estatus, apagado. Comportamiento eléctrico. Esto era un cortocircuito, el primero, ¿sí, no? El equivalente era un cortocircuito.
Comportamiento eléctrico del diodo 2. Fuente más resistencia. ¿Por qué? Porque es un diodo real y estaba encendido. Si no, fuente más resistencia. 3, circuito abierto. Diodo 3, circuito abierto. Ahí está el literal A. Literal B, punto de operación del diodo 3. Diodo 3. Vamos a ver. Punto de operación del diodo 3 sería voltaje de diodo 3, corriente del diodo 3. Punto de operación del diodo 3 sería voltaje del diodo 3 menos 5.43. Corriente, como está en circuito abierto, 0 amperios. Eso es literal B. Literal C. Ya vamos a hacer el C. El D directo, el valor de VO1 es lo mismo que el voltaje del diodo 3, ¿no? Exactamente lo mismo. Ya de respuesta, este es el mismo literal D. D. Vamos con el C. La recta de carga del diodo 3 indicando los valores y los puntos de corte sobre los ejes de referencia. ¿Te acuerdas de que yo te hice una ejemplificación súper sencilla hace rato? En el cual había una fuente, una resistencia y un diodo. Pues mira, aquí tú tienes dos opciones. La primera es ver cómo haces que todo este circuito que ya sabes cómo está funcionando, cómo haces que todo este circuito que está aquí, lo reduzcas en en una sola fuente. Bueno, ahí sí pueden ser varias resistencias y obviamente el diodo 3 que esté intacto como tal. Puedes perder el tiempo haciendo eso, como lo puedes hacer de la siguiente forma. Si tú conoces el voltaje que está aquí, ya, lo trabajas con ese. Si tú conoces el voltaje que está acá, lo trabajas con este hacia el neutro. Con tal de que pases por el diodo 3 no hay ningún problema. Como yo conozco esto que está aquí, yo conozco cuánto vale VO1, voy a utilizarlo desde aquí para abajo, porque yo ya conozco el voltaje que hay aquí, el voltaje que hay cuando está funcionando. Claro que el diodo 3 lo voy a dejar como su respectiva variable. Ya, lo que yo quiero llegar es de que no tienes que utilizar todo el circuito para la recta de carga. Basta con que uses un ramal donde esté involucrado ese diodo que quieres sacarle la recta de carga. Yo conozco que existe VO1 que vale menos 5.43 voltios y que abajo está el diodo 3 y que abajo de este diodo 3 había una resistencia que no me acuerdo cómo se llama. R7 de 5K. ¿Ok? Con esto que está aquí, yo digo, ya, en el caso de que él funcione, no, yo sé que él no funciona, porque esto es menos 5 punto algo, la corriente debería ir para arriba, pero en el caso de que él funciona, él va así, y tiene una corriente que debería ir así, ¿sí no? Y veo de arriba para abajo, porque la corriente va en ese sentido, sería VO1 menos 0, es igual al voltaje de diodo 3, más R7 por I de diodo 3. R7 vale 5. VO1 vale menos 5.43 y esta sería la recta de carga, menos 5.43 es igual a voltaje de diodo 3 más 5i de diodo 3. Ahora que esto tienes que graficarlo, obviamente. De este color vamos a hacer la curva característica. Ya sabemos que es un diodo ideal, así que como es ideal se activa en 0. Y hacia la izquierda. Vamos a sacar los puntos
de intersección, voltaje de diodo 3 y de diodo 3. Vamos a hacer 0 cada uno. Voltaje de diodo 3 lo hacemos 0. Eso significa que I de diodo 3 sería menos 5.43 dividido por 5. Y si I de diodo 3 vale 0, voltaje de diodo 3 vale menos 5.43. Y entonces graficamos este par de puntos. Un punto es voltaje 0, corriente menos 5.43 quintos, o sea, por aquí, menos 5.43 quintos. Ya sabemos que esto es en miliamperios, ¿verdad? Esto está en voltios. Y esto es menos 5.43 voltios. ¿Ya? Entonces, con este color, no, con el de acá, vamos a hacer la recta de carga, que sería unir estos dos puntos. Y uniendo esos dos puntos tenemos esto, y ya sabemos que la intersección entre la recta de carga y la curva característica me da el punto de operación Q de diodo 3, que intersecta en este punto que es menos 5.43,0 voltios amperios. Y es exactamente el mismo que está acá. Ese sería literal C. Todo esto es literal C. Y ese sería el ejercicio. ¿Tienen alguna duda? Voy a dejar de grabar esto aquí.